la mayor prueba de fe. Y ya me imagino que ustedes tienen en sus mentes una idea de quién vamos a hablar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues vamos a hablar de Abraham. La vida de Abraham fue una vida de aventuras. ¿Y qué cristiano no tiene una vida de aventuras? Piense un poquito. Hoy usted está aquí y como decía el misionero de esta mañana, que no lo oí completo, pero al final como que le cogí un poquito la idea, el Señor te llama y te mueve a otro lugar. Y tu vida es una vida de aventuras. Tú te levantas en la mañana y antes de salir tú oras al Señor. Y yo espero que tengamos nuestro devocional primero, ¿verdad? Pero siempre antes de salir nos encomendamos al Señor. ¿Y qué tal que nos paran en la calle, como me pasó una vez, te preguntan, ¿usted es cristiano? Pero tú no estabas supuesto a pasar por ahí, pero el Espíritu hizo que tú pasaras por ahí. Porque esa persona necesitaba encontrar la iglesia, el templo, porque tenía una necesidad. Hermanos, la vida del cristiano es una vida de aventuras. Cuando tú caminas en el Espíritu, el Señor te mueve, como a Felipe, que lo llevó de un lugar a otro. ¿A qué? A impartir, a explicarle la palabra a este etíope. Hermanos, pues a Abraham el Señor lo llamó. Lo llamó y le dijo, vete. No le dijo, mira, Abraham, considera lo que te voy a decir. Existe la posibilidad. No, le dijo, vete. Hermanos, y cuando el Señor da una orden, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Con el Señor no vale argumentos. Yo no le recomiendo a usted que se ponga a discutir con el Señor, aunque en una temporada de su vida, en un momento de su vida, Abraham regateó con el Señor, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver más adelante. Pues este hombre tenía, cuando el Señor lo mandó que se fuera de su tierra y de su parentela, este hombre tenía 75 años. Óyeme, usted se imagina que cuando usted tenga esa edad, porque yo sé que aquí no, como que no me luce que haya alguien que tenga esa edad, quizá haya personas que estén, hay un señor. Usted se imagina que el Señor le diga, mira, vete de aquí, donde tú vives, a aventurar a una tierra que yo todavía no te han dicho para dónde vas. En el camino es que yo te voy a decir, a medida que tú avances, que yo te voy a decir para dónde tú vas. Miren, hermanos, las cosas del Señor son maravillosas, increíblemente. Pero este hombre, Abraham, salió, dejó su tierra, dejó su familia, con él se fue su papá, su hermano, un sobrino. Y en el camino murió el papá, murió el hermano, y él se hizo cargo de su sobrino Lot. Pero en ese caminar con Dios, Abraham tuvo altas y bajas. Por ejemplo, ¿cuál de las altas nosotros reconocemos en la vida de Abraham? Que fue una prueba. Cuando llegó el momento de separarse, ¿se acuerdan? Porque las riquezas eran muchas, Abraham tuvo que separarse de Lot. Y la verdad es que yo considero que los siervos de Dios son caballeros, los hombres, y las mujeres somos damas. Así que compórtense como tales. Se espera que los hombres sean caballeros y que nosotras seamos damas, y así debe ser nuestra conducta. Pues Abraham era un caballero por excelencia. En lugar de él ejercer su derecho por muchas razones, hasta por, ¿cómo que dice en los trabajos? Por jerarquía, ¿verdad? Él era el tío mayor.
Él debió haber dicho, bueno, Lot, no podemos estar juntos ya, coge tú para allá. No. Él razonó con Lot y le dijo, mira mi hijo, eso soy yo, ¿verdad? Que mis propias palabras. Aquí está toda la tierra, mira, sírvete a tu gusto, por donde tú quieras, la que quieras. Pero Lot no lo trató como familia. Lot no lo trató como familia. Y eso a nosotros nos da una lección. ¿Y qué es? Independientemente de cómo los demás reaccionen a tu trato debe ser el de un caballero y el de una dama que le sirve al Señor. Sí, porque si nos ponemos a pensar, cualquiera diría, oye, pero yo no debí, Abraham no debió haber hecho eso. No. Y deje, hermano, que la vida continúe. Porque tristemente, como decíamos en la lección de escuela sabática, nosotros tomamos las decisiones. Ay, perdón, que estoy tocando el micrófono. Pero junto con las decisiones vienen las consecuencias. Porque es una ley de causa y efecto. Entonces, hermanos, Lot eligió lo mejor. Se le llenaron los ojos y no pensó, wow, mi tío, no, déjame darle la prioridad a él. Él que elija y yo me quedo con lo que él no elija. No, él se aprovechó de la nobleza de Abraham y eligió lo mejor. Y Abraham se quedó en las montañas por allá. ¿Y qué pasó? Fue llevando sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Y la historia ya ustedes la saben. Pero ¿por qué yo les digo que ahí Abraham estuvo en sus altas? Porque Abraham se portó como un hombre de Dios. Pero en su caminar, como todos nosotros, también tuvo sus bajas. No pasó la prueba. ¿Cuál fue una de esas en la que él no pasó la prueba? A ver, Cornelia. Decir que Sara era su hermana. El asunto es que ella era media hermana. Lo que pasa es que a veces no es lo que tú dices, sino con la intención con que tú la dices, con que tú lo dices. Él lo dijo con la intención de protegerse, de cuidarse. Pero nosotros en el capítulo 15 de Génesis vemos que aparte del Señor llamarlo, el Señor hizo un pacto, le dio promesas a Abraham. Y eso es lo que dice la lectura bíblica que nosotros hoy tenemos. Cuando tú abres la Biblia, y los voy a invitar que lo hagan, en Génesis 15, tú te vas a dar cuenta de que el Señor le detalla algunas implicaciones de esa promesa que Él le está dando. Le dice, después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Abraham respondió, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Y agregó Abraham, que en ese tiempo todavía no se llamaba Abraham, mira que no me has dado prole, y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Señor le dijo, no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso se le contó por justicia. Hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos pasa que por momento o por momentos olvidamos las promesas de Dios? ¿En qué estaba pensando Abraham cuando por su mente pasó, es que tú eres muy hermosa y a lo mejor me quieran matar para quedarse contigo? Di que tú eres mi hermana. Si el Señor le prometió, el Señor le iba a cumplir, pues él todavía no estaba listo para morir, porque todavía no había pasado lo que el Señor le prometió. Hermanos, tenemos que aprender a creerle al Señor. Voy a repetirlo, tenemos que aprender. O sea, nosotros tenemos que educarnos a nosotros mismos
educar nuestra mente para que le crea al Señor. Y eso se logra a través de mucha comunión con Él, estudiando la palabra, orando, confiando, caminando cada día con el Señor y creyendo que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible, hermanos, hay para Dios. No importa que su mente, usted, no le dé salida a la situación por la que está pasando. No importa que humanamente usted razone y diga, es que yo no le veo. No, eso no es asunto suyo, eso es del Señor. Déjele al Señor que Él tiene 1001 más maneras de encontrarle la salida a su situación. Pero el Señor obra y le da galardón a los que confían en Él. Y Abraham falló en esa prueba, hermanos. En otra prueba que Abraham falló. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. Siempre en nuestro diario vivir somos puestos a prueba. El trabajo que yo tengo actualmente me lo dio el Señor. Bueno, yo puedo decir que todos los trabajos que he tenido me los dio el Señor. Sí, definitivamente. A mí no me valió querer mover en mi país, buscando mi primer empleo, no me valió querer mover influencia, no me dio resultado. Hasta que el Señor abrió Él una puerta sin yo andarla buscando. Pero sí estaba haciendo el bien. Haga el bien, haga lo correcto. Cuando usted hace el bien, usted está en el terreno donde el Señor opera. Cuando usted no hace el bien, usted mismo se está colocando en el terreno donde opera ¿quién? El enemigo, Satanás. Y de ahí no sale nada bueno. De ahí lo que sale es destrucción y muerte. Pero cuando yo les digo que este trabajo me lo dio el Señor, es porque yo duré como 4 años orando por este trabajo. Porque el trabajo que yo tenía, hermano, eso sí que diario era una prueba de fuego. ¿En serio? Usted ve como cuando llega un momento que usted lo pinchan y pinchan, lo provocan para que usted diga, me voy y dejo este trabajo. Y yo decía, Señor, eso no me lo están haciendo a mí. Eso te lo están haciendo a ti. Porque yo me escondo detrás de Jesús. Glorifiquen el nombre de Dios, dejando que el Señor obre en sus vidas. Dejen, cuando usted deja que lo que le hagan a usted sea al Señor, usted no tiene derecho a ofenderse. Porque si no me lo están haciendo a mí, entonces yo no tengo por qué responder. Hermanos, y eso me ayudó a sobrevivir esos años tan difíciles. Un jefe hindú que quería que mi puesto lo ocupara uno de su raza. Yo soy dominicana, para los que no lo saben. Y él, cuando no tenía acceso a gente de su raza, se aseguraba de que yo no me quisiera ir. Pero cuando ya tuvo acceso a que otros podían ocupar mi lugar, trabajando horario que no es legal, 18 y 20 horas, eso no es legal. Y pagándole muy por debajo del salario mínimo, que tampoco está permitido, entonces sí me quería sacar. Pero ¿qué le digo con esto? La vida nuestra, cada paso está colmada de pruebas. El detalle de las pruebas, que fue lo que pasó con Abraham, fue que como Abraham falló una y volvió a fallar, que es la que les voy a contar. ¿Dónde fue que él volvió a fallar? A ver. Ajá, con Agar. Cuando la esposa, porque yo no sé en qué estaba pensando la pobre Sara, ¿qué estaba pensando esta mujer? ¿Cómo tú colocas a tú misma? Porque a veces tú no tienes ni que abrirle la puerta, el enemigo la mete, tercera persona en tu matrimonio. Solamente hay que abrirle una brechita y el enemigo abre la puertota y se mete. Y les digo una cosa, cuiden sus matrimonios.
cuiden sus hogares. No le den cabida al enemigo en ningún aspecto. Pero usted tiene que hacer su trabajo, haga su papel, ocúpese de su hogar para que no le dé excusa al enemigo. Y Sara misma entregó a su esposo en manos de otra mujer. Bueno, el propósito era que la mujer quedara embarazada y efectivamente. Pero ahora, ¿qué pasó? Cuando la mujer se ve embarazada, ella dice, no, ahora la descendencia, la que va a ser madre de multitudes, voy a ser yo. Y como soy yo la que voy a tener el hijo, ahora los privilegios son para mí. Y se equivocó, porque Sara seguía siendo la esposa y dueña de casa. Hermanos, y no voy a entrar en detalles, pero yo me pregunto, ¿por qué Abraham no consultó este asunto con el Señor? Dice el espíritu de profecía que en ese tiempo la poligamia estaba, vamos a decir, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que ante nuestros propios ojos el pecado se está legalizando, se está institucionalizando. Sí, eso está pasando delante de nosotros. Y la Biblia dice que a lo malo le llamarían bueno y nosotros lo estamos viendo. Y viceversa, lo bueno malo. Nosotros lo estamos viendo, nosotros lo estamos viviendo. Somos testigos del cumplimiento de esa profecía. Pues en esa época la poligamia se había institucionalizado, que ya la cultura no lo veía como pecado. Pero una cosa es que el hombre no lo vea como pecado y otra cosa es que siga siendo pecado. Yo estuve predicando en una iglesia más lejos de aquí, es bastante retirado. Prediqué en la mañana y en la tarde me invitaron a tener una reflexión para los jóvenes. Y como fue así, pues yo dije en el nombre de Jesús, vamos a tenerla, porque ellos no me avisaron que yo iba a predicar en la tarde. Hermanos, yo no sé por qué, pero lo quiero decir aquí hoy, porque en ese tiempo todavía no estábamos hablando de los temas que la escuela sabática lo está diciendo. Pero yo no sé dónde a mí me salió y yo lo dije. Sigue siendo pecado la fornicación. Sigue siendo pecado el adulterio. Aunque el pecado sea institucionalizado, sigue siendo pecado porque lo dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos a tener que decidir a quién vamos a obedecer, ¿a Dios o a los hombres? El apóstol Pedro nos dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Si queremos vivir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿a Abraham no se le ocurrió preguntarle al Señor? Y aceptó la propuesta absurda de Sara. Y después vino el problema. Después la misma Sara quería sacar a la mujer y Abraham en angustia porque ya había nacido un hijo, Ismael. Cuando Sara exige que Ismael y la mamá se vayan del hogar, la angustia de Abraham como padre es entendible, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de esta gente? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Pero cuando ahora sí, él tiene el problema y viene y lo consulta con el Señor. Y eso nos pasa a nosotros. Nos metemos solos en el problema y cuando estamos con la soga al cuello, con el agua hasta aquí, que ya no podemos casi ni respirar, entonces pedimos al Señor que nos saque del problema. Y gracias a Dios que el Señor tiene misericordia y nos ayuda. Hermanos, pero evitemos angustias y problemas. Y primero, antes de tomar decisiones, consultémosla con el Señor. Digámosle al Señor lo que queremos hacer. Eso es someter. Exactamente. Digo, someteos a mí.
Exacto, sometamos nuestra voluntad. Yo a veces le digo al Señor, ¿sabes, Señor? Yo este libre albedrío que tú me diste, yo no lo sé usar. No lo sé usar. Me equivoco. Yo lo pongo, yo te lo devuelvo y lo pongo en tus manos para que tú decidas por mí. La gloria sea para Dios, hermano, pero tenemos que aprender a hacer eso. Entonces el Señor, curiosamente, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó el Señor a Abraham? Ella tiene razón. Hermanos, el matrimonio es un círculo cerrado, donde solamente caben tres. Dios, usted y su pareja. Después no cabe más nadie. Mire, ni los hijos caben ahí. Ni los hijos, ni los papás, ni la mamá, nadie más cabe ahí. Si usted quiere tener éxito en su relación, en su matrimonio, asegúrese de que ese círculo se mantenga cerrado y sagrado. Pero ¿qué pasó? Abraham falló en esa prueba. Hermanos, y Abraham le pidió a Dios que tuviera misericordia y que bendijera a su hijo Ismael. Y a mí me conmueve de verdad hasta las lágrimas ver la misericordia de Dios. Un hijo ilegítimo, pero el Señor ve la preocupación de Abraham y le dice, no te preocupes, que también a él yo lo voy a proteger y lo voy a cuidar y lo voy a multiplicar y lo voy a bendecir. Y esa es la nación que hablamos. Todos los de el Medio Oriente, árabes, iraníes, iraquíes, son descendientes de Ismael. y se han dado una nación fuerte. Entonces, yo veo la misericordia de Dios ahí. Pero hermanos, ya cuando este hombre, Abraham, tenía 100 y pico de años, 140 años, le tiene el Señor aguardada una sorpresa que mire, nadie quiere pasar por ahí. Un sorpresón, eso sí es verdad. La mayor prueba a la que haya sido sometido un ser humano. Una cosa es que te pidan que tú entregues a tu hijo y otra cosa es que te pidan que tú mates a tu hijo. Ya de por sí el entregar a tu hijo es difícil. Pero que te pidan que tú con tus propias manos te conviertas en asesino, ya eso es a otro nivel. Hay un dicho que dice que el 90% es la actitud que nosotros mostramos ante lo que es un 10%, que es lo que realmente pasa. Vuelvo y repito, de un 100%, un 10% es el problema o lo que está pasando y un 90% es la actitud con la que nosotros afrontamos el problema. Si realmente la actitud de Abraham hubiese sido no obedecer al Señor, mire, Abraham tenía 1001 excusas. ¿Qué excusa podía decir? Pero si yo mato a mi hijo, me convierto en un asesino, como Caín. ¿Cómo puedo ser el padre de la fe si asesino a mi hijo? ¿Qué otra excusa pudo haber sido? Decirle, en lugar de razonar como él razonó, que dijo, no le puedo decir a Sara porque no va a ser fácil para ella y me va a poner impedimentos para cumplir con lo que Dios me ha pedido. En lugar de él actuar así, pudo haber usado a Sara como excusa y habérselo dicho, mire, el Señor está pidiendo que matemos a tu hijo. Y Sara lo iba a impedir y decirle al Señor, no, pero es que la mamá no me deja. Hermanos, cuando usted quiere obedecer al Señor, usted no busca excusas. Cuando nosotros queremos hacer las cosas
No vemos los obstáculos, sino vemos cómo lo vamos a lograr. Que el Señor nos ampare y que el Señor nos ayude para no buscar excusa, para no hacer lo que nos toca hacer. Mi mamá tiene un dicho que dice, lo que a mí me toca, no se lo dejo a nadie. Y el cristiano debiera siempre decir así. Y no buscar excusa, no porque está nublado para venir a la iglesia. Parece como que va a llover. Parece que va a nevar. Hermanos, no busquemos excusa para hacer lo que nos toca hacer, lo que es correcto hacer. Pidámosle al Señor que cambie nuestras inclinaciones y que nos dé inclinación a hacer su voluntad. Pues este hombre no buscó excusa. Buscó todo y lo hizo rápido. Rápido, hermanos. Yo dije ahorita, cuando el Señor da una orden, no solamente nos toca obedecer, sino hacerlo con prontitud. No con dilación, no como que si no, que doy una vueltecita y después, no, directo y en vivo, vaya y haga lo que el Señor le pidió que hiciera. Porque con el Señor hay que actuar así. Y este hombre agarró su muchacho, agarró 2 sirvientes, agarró su burro, agarró todo y se llevó su muchacho. La edad de Isaac era suficientemente para él resistirse cuando él se enteró de que, porque él preguntó, porque él razonó y dijo, pero ven acá, yo llevo la leña, aquí está, no, la leña está encima del burro, yo llevo el fuego, llevo el cuchillo, llevo esto, llevo lo otro, pero ¿y dónde está el animalito? ¿Dónde está la ofrenda? Hermanos, ¿qué le contestó el papá? Jehová proveerá. A veces la madurez espiritual nuestra no nos permite quizá decirle todo lo que está pasando a nuestros hijos. Pero sí podemos decirle lo que dice la palabra de Dios y ellos van a entender. Él le dijo, Jehová proveerá. Y cuando el muchacho se enteró, porque el papá llegó un momento que lo sentó y le contó, cuando el muchacho se enteró de que él era el holocausto, dice la sierva del Señor que este muchacho sintió que era un honor para él ser la ofrenda. ¿Cómo había criado Abraham a Isaac? ¿Qué educación cristiana, qué fundamento espiritual había este hombre inculcado en la mente de este muchacho? Primero, cuando lo invita para que vayan a ofrecer el holocausto, el muchacho no se sorprende. ¿Saben por qué no se sorprende? Porque no era la primera vez que Abraham le pedía que lo acompañara a ir a hacer un sacrificio. Abraham, donde quiera que pasaba, dejaba un altar. Isaac sabía, estaba acostumbrado a acompañar a su papá a hacer eso. ¿Y tú en tu casa estás levantando el altar familiar? ¿Estás haciendo los cultos? Especialmente los que están criando. ¿Culto matutino y vespertino? O por lo menos uno de los dos. Este hombre había educado a su familia y a todo el que vivía con él para servirle al Señor. Sí, a todo el que vivía con él. ¿Por qué? Porque ¿quién era ese Damaseno que mencionó ahí? Pero ese mayordomo, cuando él estaba, que ya no podía él cumplir la misión de buscar la esposa a Isaac, ¿qué le dijo? Se lo encomendó. Y el hombre que hizo, oró para que el Señor le diera sabiduría. ¿Con quién él aprendió a orar? Con Abraham. La hospitalidad que le salvó la vida. Hermanos, miren, Lot se salvó por las oraciones de Abraham, pero también por sus propias decisiones. Lot había aprendido de Abraham ¿a qué? A hospedar a los visitantes. Y este mismo Abraham
hospedando a la gente, no por obligación, sino por amor, hospedó al mismo Jesús y a ángeles en su casa. Y yo sé que no estamos viviendo en época donde podamos hacer eso, pero hay muchas maneras de hospedar, sin usted arriesgarse a que lo maten. Por ejemplo, aquí viene visita. La manera como usted recibe a la visita, la manera como usted trata a la visita, la manera como usted acoge al que llega nuevo a la comunidad de la iglesia, la manera como usted lo invita a que participe en los alimentos, no rogándole a Dios como hay gente, ¿usted se quiere quedar? No, hermano, no le diga que si usted se quiere quedar. Dígale, mire, venga, vamos para abajo que hay comida. Una cosa es cuando usted lo hace con la disposición de, y otra cosa es cuando usted lo hace por cumplir, por educación. Tengamos un espíritu hospitalario, un espíritu de ayuda, de servicio a la gente. Este hombre, Abraham, tenía eso. Y inculcó así a su familia. Había un detalle en todo esto del pacto que Abraham tenía que hacer. ¿Y qué era? Circuncidar. Hermanos, circuncidar a todos los hombres que vivían con él. Él tenía muchos sirvientes. Eso debe haber sido un trabajo duro, difícil. Sin embargo, Abraham lo hizo. El Señor dice que Abraham era su amigo y que mandará a su casa después de sí. ¿Qué significa eso? Educó también a su casa, que aunque él no estuviera, iban a seguir haciendo lo mismo que él hacía de generación en generación. ¿Y tú y yo hemos hecho eso? Yo decía en la escuela sabática que tristemente un estudio que se hizo mostró que una de las razones, no estoy diciendo que ese sea el caso de muchos de nosotros, pero muy, muy alto fue el porcentaje que mostró que muchos muchachos cuando crecen se van de la iglesia porque han vivido viendo a sus padres que una cosa es la que dicen aquí y otra cosa es la que viven allá, especialmente en el hogar. Hermanos, aprendamos a vivir con coherencia. Abraham vivía con coherencia. Y déjenme decirles esto. Cuando llegó el momento, y ya estoy terminando, yo no me imagino cómo fue que Abraham encontró el valor para levantar ese cuchillo dispuesto a enterrárselo en el corazón a su hijo. Yo tengo una frase con la que he aprendido a vivir y que me ha funcionado bien. Si amas algo, asegúrate de entregárselo al Señor y de que tu amor por Dios sea mayor que el amor que tú tienes por eso, sea una persona o sea un objeto. ¿Amas a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos vivan? Entrégaselo al Señor. Porque a la final, tus hijos no son tuyos. ¿De quién son tus hijos? Claro, porque tú y yo no creamos gente. ¿Quién es el único que crea gente? Exactamente. Y te voy a decir esto, tú tienes un dolor de cabeza con un hijo, es posible, por experiencia propia, y lo he dicho otras veces aquí, entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Yo tenía una situación y yo no sabía qué hacer y el Señor me habló clarito y me dijo, déjamelo a mí. Así me dijo, con mi hijo mayor, entrégamelo a mí. Y eso, que yo los entrego desde que están tiernitos en el fondo de inversión. Pero cuando el Señor dijo que se lo entregara a él, era que ya no me metiera con él. Déjamelo a mí. Hermanos, y yo estuve a punto de cometer el peor error de mi vida con ese muchacho. Pero ¿por qué el Señor me habló? Por las oraciones. Antes de tomar una decisión, yo me encomendé al Señor. Y antes de ejecutar la decisión, hablé con mi mamá. Y le pedí que orara. Y mi mamá me dijo, no hagas nada, dame un día. Y mi mamá me dice que ella
oraba y le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo ahora mismo no puedo coger un vuelo, porque aunque ella podía venir, pero estaba trabajando en ese tiempo y no podía desentenderse del trabajo, no puedo coger un vuelo e ir a Nueva York a ver qué está pasando con mi hija y mi nieto. Pero tú sí puedes. Ve allá, visítalos. Cambia la mente de mi nieto y cambia la mente de mi hija y resuelve tú esa situación. Hermano, y cuando ya yo tenía fecha y hora para hacer lo que pensé que iba a hacer, el Señor me habló clarito. Pero tú tienes que ponerte en el canal de sintonía donde el Señor te hable. Yo estaba orando y el Señor me habló clarito y me dijo, en lugar de hacer lo que vas a hacer, entrégamelo a mí. No te metas con él. Hermano, y yo glorifico el nombre de Dios porque mi hijo, él mismo eligió estudiar la high school en una institución adventista con internado y todo. Él lo eligió. Mientras que nosotros lo queremos mandar, no, él eligió y dijo, yo quiero en lugar de estudiar en la high school de aquí, yo vengo de Ossini, un pueblito pequeño, tranquilo, pero él dijo, yo no quiero estudiar ahí, yo quiero irme allá. 5 horas. Después de Syracuse por ahí. Ahí estudió él y después él mismo eligió irse, en lugar de estudiar en una de las universidades del mundo, él mismo eligió irse a estudiar, adivinen dónde, en la Antillean College, la Universidad de las Antillas que está en Puerto Rico, adventista también. Y él no está en la iglesia, pero yo no dejo de orar por él. Es un hombre de bien, profesional, trabajador, responsable, vive solo. El Señor me lo va a traer a su tiempo. Pero él teme a Jehová porque fue educado de esa manera. Haga su trabajo, hermano. Enseñe con hechos, pero sobre todo con amor. A veces queremos obediencia, pero nos olvidamos del amor. El amor que Dios nos da a nosotros es el amor que nosotros debemos seguir dando, especialmente a los de casa, a los hijos. Enseñen a sus hijos a ver el amor de Dios en todo y a amar a Dios. Porque al final podemos hablar lengua, lo que dice el apóstol, pero si no hay amor, no hay nada. Entonces este hombre de Dios pasó por esa prueba. ¿Y sabe lo que dice el espíritu de profecía? Que Abraham pasó por esa prueba porque había fallado en las anteriores. El universo entero había visto cómo Abraham descaradamente mintió. El universo entero había visto cómo Abraham descaradamente aceptó la propuesta de Sara. Pero Abraham había crecido y madurado espiritualmente. Pero el único que sabía que Abraham había crecido y madurado es el único que lee las mentes, que es Dios. Los demás testigos que nos observan no pueden leer nuestras mentes. Por eso el Señor permite que seamos probados para que nuestro carácter sea revelado y el universo entero vea quiénes somos nosotros realmente. Entonces Abraham fue probado para que se viera que él sí temía a Jehová. Y la mayor prueba la pasó, porque cuando estaba listo para ejecutar, un ángel detuvo su brazo. ¿Y qué le dijo al Señor? No lo hagas, detente. Yo entiendo que temes a Jehová y que me diste. Para el Señor fue como si él se lo hubiese entregado. Para el Señor fue como si él se lo hubiese entregado. Y con esa prueba que, gloria a Dios, pasó, dice el espíritu de profecía que en el cielo hubieron aplausos. Yo creo que lo he dicho aquí cuando nosotros, a propósito, esas rosas están preciosas, son mis preferidas. ¿Quién es responsable de esa belleza? Ay, hermana, usted siempre las compra amarillas, ¿verdad que no? No. Es mi color de mi favorito, porque pero como sabíamos, tú sabes que Dios es que viene, dijo, a ella le gusta el alma. Miren, hermanos, a mí me encantan y precisamente de ese tamaño. No me gustan totalmente abiertas,
Me gustan amarillas así, como a semi-abrir. Preciosas están esas rosas. ¿Cuántas bellezas nos regala el Señor? Aprendamos a agradecer, aprendamos a apreciar y a disfrutar. Cuando yo me vaya quiero una, por favor, una piececita, una flor, una rosa. Muy bien. Miren, hermanos, yo siempre he dicho que la prueba no es, ser tentados no es el problema. La tentación te coloca en un momento donde tú tienes que decidir. Y cuando llega ese momento, el cielo entero queda en suspenso. ¿Qué va a elegir? ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a decidir? Hermanos, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, el cielo entero se pone a nuestra disposición. El pecar es una decisión que tú tomas. Por eso es que el pecado no se puede excusar. No hay excusa, porque nadie te obliga. No, tú tienes que decidir. Cuando tú decides que no le vas a ser fiel al Señor, entonces los ángeles poderosos se retiran y te dejan, porque tú tienes libertad, libre albedrío para tú ejecutar tu decisión, pero tienes que vivir con las consecuencias de eso. Ahora, cuando tú decides, no importa lo que pase, serle fiel al Señor, ángeles poderosos vienen y te rodean y te defienden. Y hay que decidir, hermanos, sin mirar las consecuencias, porque si José hubiese pensado en las consecuencias que le vendrían por él elegir hacer lo correcto, quién sabe. Pero si no hubiese hecho lo correcto, la historia de José hubiese sido diferente. Hubiese sido muerto por ese pecado. Sí, lo hubiesen matado, para que lo sepan, porque era un asunto de tiempo. Lo que usted cree que hace muy oculto, tome en cuenta que hay testigos invisibles anotando y registrando todo lo que usted está haciendo. Y es cuestión de tiempo que todo el mundo lo sepa. Todo lo que se hace debajo de ese cielo va a ser dado a conocer. Yo he criado a mis hijos diciéndole, lo que usted no quiere que se sepa, no lo haga. Porque lo que usted haga, no importa lo que usted hace, no importa que usted crea que se fue a la cueva más profunda, tarde o temprano sale a la luz. Y les he enseñado, ¿usted está dispuesto, piense, a vivir con las consecuencias de lo que piensa hacer? Y entonces decida. Yo glorifico el nombre de Dios porque la victoria de Abraham también es nuestra. Y glorifico el nombre de Dios porque a través de esa prueba de Abraham, el universo entero tuvo una noción de lo que significaba para Dios dar a su hijo que muriera en nuestro lugar. El dolor que como el Dios Padre iba a sufrir cuando su hijo muriera en nuestro lugar. Hermanos, tú estás siendo probado ahora mismo. Elige al Señor y déjale las consecuencias a Él. Elige siempre a Jesús. Que Dios nos bendiga.